Perfecto. Les decía entonces que en esencia lo que vamos a ver hoy son funciones recursivas. Una función es recursiva si en la definición se llama a sí misma. ¿Ok? Entonces, si se puede llamar a sí misma dentro de su definición, la función es recursiva. No siempre los problemas se pueden resolver por medio de funciones recursivas. Hay ciertas características que el problema debe de tener para poder ser candidata a resolverse por medio de funciones recursivas. Entonces, ¿cómo sabe uno que una función o que un problema se puede resolver utilizando esta técnica? Cuestión número 1. Debe de el problema tener un paso sencillo, un paso cuya solución sea fácil y evidente. ¿Ok? Cuestión número 2. Los problemas más complicados que existan en ese problema deben de poder resolverse en términos de los pasos más sencillos. ¿Ok? Esas son las dos características que debe de tener un problema para ser susceptible a ser tratado por medio de recursividad. Entonces, yo les voy a plantear un ejemplo de un problema que se puede resolver de manera recursiva. Para eso, durante un momento les voy a compartir esta pizarra para que ustedes lo vean. Se trata de una función que se llama o una serie más bien, que se llama la serie de Fibonacci. Esta serie es la siguiente. 0, vamos a ver, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, perdón, 13, 21, 34, 55, 89, etcétera. Puntos suspensivos. A ver, ¿qué notan ustedes de especial en esta serie de Fibonacci, que se le llama así en honor al que la descubrió, ¿verdad? ¿Qué se nota de especial? Préstenle atención. En la primera posición está el 0 y en la segunda está el 1. Digamos que son como la semilla de lo que va a venir a continuación. Ahora bien, presten atención que después de estos dos, que son los elementos, digamos, más sencillos, ¿verdad?, que existen, entonces, a continuación, cada elemento es igual a la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, este 1 es igual a la suma de 1 más 0. Este 2 es igual a la suma de 1 más 1. Este 3 es igual a la suma de 2 más 1, los dos anteriores. Este 5 es la suma de 3 más 2. Este 8 es la suma de 5 más 3. Este 13 es la suma de 8 más 5. Este 21 es la suma de 13 más 8. Este 34 es la suma de 21 más 13. Este 55 es la suma de 34 más 21. Y este 89, pues, es la suma de 55 más 34. Entonces, ¿a qué hago referencia aquí? A que hay unos elementos básicos. Por ejemplo, yo puedo conocer muy fácilmente quién está en la posición 0 y quién está en la posición 1 y quién está en la posición 2 de la serie de Fibonacci. Era el primero de las cosas que nosotros queríamos, ¿verdad?, que se dieran. Segundo, cada paso más complicado, por ejemplo, si yo quiero saber quién está en la posición 10 de la serie de Fibonacci, se puede definitivamente ver o resolver en términos de otros más sencillos. Por ejemplo, la posición 10, que es más compleja, se puede resolver en términos de la 9, de la posición 9 y de la posición 8, con simplemente sumarlo. Entonces, es la característica que nosotros hemos estado deseando. Entonces, si nosotros queremos, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Si nosotros queremos generar
un programa que me calcule qué número está en la posición de Fibonacci, en la enésima posición de la función de Fibonacci, entonces podemos utilizar recursividad. Es por eso que a partir de ahorita les voy a compartir el ejercicio de cómo generar esta sucesión de Fibonacci a través de un programa. Ok, ahí estamos. Entonces observen, aquí defino la función de Fibonacci. No la defino, realmente pongo solamente su ¿cómo se llama? La declaración de ella nada más, ¿verdad? Pero no la he definido todavía. Simplemente estoy diciendo, ¿verdad?, que tiene un tipo de valor de retorno entero y que como argumento necesita un entero también en esta ocasión. Aquí con este ciclo for que ustedes ven aquí adentro, lo único que voy a hacer es generar 10 posiciones de la sucesión de Fibonacci. Si se fijan, es un ciclo for que empieza en 0 y termina en 10, ¿ok? Entonces la posición 0, la posición 1 de Fibonacci, la posición 2, etcétera, ¿ok? Y aquí lo que hago es escribir Fibonacci de Y, o sea, en qué posición, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, etcétera, es igual a la función evaluada en ese valor, ¿ok? Mientras que esto es texto, este es el resultado de la función. Lo interesante está acá, en la definición de la función, y es donde yo quiero que ustedes vean la recursividad. Vamos a ver. Este es el paso básico, digamos, los valores que nosotros ya sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que si x es igual a 0 o si x es igual a 1, entonces return x quiere decir que se devuelve x. ¿Por qué? Porque en la posición 0 de Fibonacci está el 0. Y en la posición 1 de Fibonacci está el 1. Entonces, que me devuelve el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si x, el valor que me han ingresado aquí, no es ni 0 ni 1? Entonces, fíjense bien lo que hacemos con este else. Retornamos, perdón, Fibonacci de x menos 2, o sea, el que está 2 posiciones antes, más Fibonacci de x menos 1, o sea, el que está una posición antes. Lo que hacemos es devolver esa suma. Entonces, piensen, por ejemplo, para que ustedes comprendan la lógica de este asunto, piensen por un momento que meten aquí en Fibonacci el número 5, por decir algo. Entonces, ¿qué va a hacer la función? Va a preguntar, ¿es ese número que ingresaron igual a 0 o igual a 1? No. Ok, entonces me vengo aquí en este else. Como x vale 5, lo que va a hacer la función es calcular Fibonacci de 5 menos 2, 3. O sea, Fibonacci de 3. Y acá Fibonacci de 5 menos 1, Fibonacci de 4. Cuando se invoca aquí la función, lo que hace el programa es que deje en pausa en un momento esta invocación y vuelve a repetir todos los procesos que nosotros hemos hecho. O sea, vuelve a meterse aquí, crea una copia prácticamente de esta función, pero la evalúa con el valor que tenemos aquí en este argumento. Por ejemplo, si es 5 menos 2, 3, entonces va a volver a correr esta función, pero con el valor de 3. Vamos a preguntar nosotros, ¿es x igual a 0 o es x igual a 1? La respuesta es que no, ¿verdad? Porque es 3. Entonces, nos vamos al else. ¿Qué hace este else? Retorna. Como estamos evaluando para x igual a 3 ahora, Fibonacci de 3 menos 2 es Fibonacci de 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando evaluemos Fibonacci de 1, ¿qué me va a devolver aquí? 1. Y aquí Fibonacci de 3 menos 1 es Fibonacci de 2. Entonces, crea otra copia y evalúa el valor de la función Fibonacci para ese valor que nosotros le hemos pasado. O sea que la forma que tiene la recursividad de resolver el problema es que como lo hemos desglosado en problemas mucho más sencillos, lo que hace realmente C++ es crear copias de la función, pero para evaluar casos un poco más sencillos. ¿Ok? Crea copias de sí misma y los evalúa. Cuando tarde o temprano, como todos los casos, se pueden resolver en términos de los casos más sencillos,
tarde o temprano, todos los casos van a poder resolverse en términos de 0 y en términos de 1. Así es que tarde o temprano la función Fibonacci regresará a un 0 o regresará a un 1 que se va a sumar con los otros valores de la otra función Fibonacci que tenemos por aquí, evaluada con otro valor que es una unidad inferior o superior, más bien, ¿verdad? Este que tenemos aquí, de x menos 2. Entonces, en esencia, así funciona. ¿Qué pasa si yo corro esta función? Déjenme mostrarles qué pasa si yo le doy compilar y ejecutar en este momento. Ya lo van a ver. Ahí está corriendo. ¿Lo notan? Me da las posiciones de Fibonacci para las primeras 10 posiciones. Por ejemplo, Fibonacci de 0 es 0. Fibonacci de 1 es 1. Fibonacci de 2 es 1. Fibonacci de 3 es 2. Fibonacci de 4 es 3. Fibonacci de 5 es 5. Fibonacci de 6 es 8. Fibonacci de 7 es 13. Fibonacci de 8 es 21. Fibonacci de 9 es 34. Y Fibonacci de 10 es 55. Sin duda, yo podría poner que fuese hasta un número mayor, ¿verdad? Voy a cerrar esto. Por ejemplo, cambiándole aquí, en lugar de que llegue hasta 10, por ejemplo, que me muestre hasta 12. Y si yo le doy compilar y ejecutar, se van a dar cuenta que ahora me va a mostrar hasta la posición 12 de la serie de Fibonacci. Nótenlo. Entonces aquí me da hasta la posición 12. ¿Por qué? Porque aquí sumó 34 más 55, 89 y 89 más 55, 144. ¿Ok? Y lo puedo seguir haciendo. Ahora va a llegar un momento en que si hago muchas repeticiones de esto, prácticamente se va a trabar la máquina o la capacidad que tenga, porque entiendan ustedes que para calcular Fibonacci de 12 he creado, no sé si cientos de veces, una copia de la función Fibonacci para evaluarse y estoy esperando el valor, ¿va? En un momentito ya les voy a dar chance, ¿verdad? Para las dudas que tengan. Pero se dan cuenta de que entonces cuando yo vaya por Fibonacci de 100, quizá el sistema para resolver Fibonacci de 100 va a tener que haber creado miles de copias de la función. Y por supuesto que eso gasta recursos de la máquina y llegará un momento pues en el que casi será imposible para la máquina evaluarlo. Podemos hacer pruebas, por ejemplo, a ver qué tan largo podemos llegar. Por ejemplo, voy a probar hasta 25, a ver si me lo permite. Es probable que cuando la máquina también tenga problemas para generar todas esas miles de copias, me empiece a dar resultados que son absurdos aparentemente. No se debe a que esté mal programado, sino que a la capacidad del sistema para poder lidiar con todas esas cantidades de copias. Es por eso que uno como programador tiene que tener cuidado con las herramientas que usa. Para números pequeños puede ser de que sea una herramienta favorable, pero que para números grandes, pues que sea no tan bueno. Observen ustedes que para 25, aquí me lo resolvió. Veo números que son razonables todavía, pero no sé si se fijaron, se tardó un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión se tardó 3.16 segundos en devolverme la respuesta. Quiero ver con números más altos. Por ejemplo, si yo quisiera llegar hasta 100, acuérdense, 3 segundos estuvo en aquella ocasión, probemos ahora. Si quiero llegar hasta 100, a ver cuánto se tarda, ¿no? Porque cuántas veces va a tener que crear copias para poder generarlos. Si se fijan, observen lo que está pasando. Ahí la máquina está trabajando en vivo y si se fijan, no me tiró todos los números del 1 hasta el 100. Ahí está trabajando Fibonacci de 41, Fibonacci de 42 está tardando un montón.
Entonces, no sé si lo va a poder lograr, de hecho, llegar hasta Fibonacci de 100, porque se tarda en hacer esas copias de sí misma, ¿no? Entonces, voy a dar paso mientras vemos cómo carga a quienes tengan preguntas. Vamos a ver, levanten la mano, por favor. Había visto unas manos levantadas ahí. Si tienen preguntas, este es el momento para cederles la participación. Si ustedes ven, ahí está Fibonacci de 43. Calculó Fibonacci de 44. Yo veo que todavía es razonable la respuesta porque 6 más 7 son 13. Y ahí se ve, ¿verdad?, que es un 3 el número final de la respuesta. Está calculando Fibonacci de 45, pero se está tardando bastante, sinceramente. Voy con Kevin Díaz. Kevin, ¿usted tiene alguna duda? El gol y penalti. Sí, es que no podíamos ver la pantalla cuando ejecutaba el programa y la duda que tengo es Pero ahorita sí ya lo puede ver. Ahí en Fibonacci, ¿por qué van? Kevin. No, todavía no se ve nada. Todavía no lo pueden ver. Ok, aguántenme un momento. Quizás no estoy compartiendo la pantalla de manera apropiada. Ahorita mismo. Entonces, la voy a compartir de aquí. ¿Ahora sí? Kevin. Sí, hoy sí se logra ver. Hoy sí se logra ver. Ok, entonces ahí como lo pueden ver está trabajando, pero la computadora está sufriendo realmente, ¿va? Para calcular Fibonacci de 46, ahí está, y va a calcular Fibonacci de 47, pero cada vez está gastando más recursos. Voy a cerrar aquí un ratito y usted me hacía una pregunta ya en el programa, aquí. Kevin. No sé si fue que se fue Kevin. Le voy a reiniciar el audio, Kevin. Sí, la pregunta es ¿por qué la variable y que está ahí va entre esos paréntesis? Es solamente, es que si se fija, mire, aquí el cout, aquí están las llavecitas y aquí están las llavecitas, ¿ok? Entonces lo que va a aparecer de manera literal en pantalla es Fibonacci, okay, paréntesis. Luego, esta Y, yo quiero que aparezca de manera literal, o sea, ¿cuál es el...? Para que lo entiendan mejor, aquí ve, que me aparezca 12, 13, 14 y no la letra Y, ¿sí? Sino en el ciclo for, ¿por qué iteración voy? ¿Por qué paso? Entonces, es por eso, si usted se fija en detalle, la letra Y no aparece, no aparece dentro de comillas, sino que las comillas se cerraron acá y se volvieron a abrir acá. Entonces, no sé, Kevin, si está satisfecho ahí con la respuesta ahora. Sí, sí entendí. Okay. Sí, es que no me había fijado que se abrían y cerraban las comillas. Correcto. O sea, pareciera que fuesen aquí, ¿va? Pero realmente estas abren aquí y cierran aquí, ¿va? Exactamente. Entonces, miren, yo me he salido de allá, pero para que vean, ¿verdad? Ahí está calculando 47 y está sufriendo la máquina para hacer ese cálculo, debido a que tiene que estar creando un montón de copias en cada ocasión para poder resolver, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes tienen preguntas, ¿verdad? Este es el momento para que las hagan. Estas son las funciones recursivas. La clave para que una función sea recursiva es esto, que ustedes ven aquí. Voy a cerrar esto. Es esto que ustedes ven aquí. Estoy definiendo la función Fibonacci, pero observen que adentro de su definición la vuelvo a usar a ella misma. ¿Ok? No es otra función que yo haya definido, sino que no he terminado de definir la función y la utilizo a ella misma. Entonces, eso es recursividad, ¿sí? Hacer una llamada a la misma función que se está creando en ese momento. A eso le llamamos recursividad. Y como les digo, cada función recursiva consta de dos pasos.
los pasos básicos que pueden ser 1, 2, 3, 4, n valores que sean fáciles de conseguir, que de hecho nosotros ya sabemos la respuesta, y que los demás pasos se puedan conseguir en términos de esos valores sencillos o de situaciones más sencillas. O sea que si yo estoy calculando el valor enésimo, ese valor enésimo que es un poco complejo, se pueda encontrar en términos de otros valores, tal vez complejos, pero menos complejos que ese n. Por ejemplo, el n-1 o el n-2 o el n-3 del cual nosotros estamos hablando en esta ocasión, ¿verdad? En general, decimos de que sean un poco más sencillos de conseguir que él, ¿verdad? Entonces, muchachos, aquí yo dejo la libertad para que ustedes planteen interrogantes y yo podérselas contestar, ¿verdad? Me parecía que había visto ahí más manos levantadas. Entonces tienen el chancecito ahorita para que planteen sus preguntas. No se queden con las dudas, ¿verdad? Vamos a dar unos instantes para que ustedes levanten sus manos. Mientras levantan las manos, por ejemplo, ¿qué otros problemas se pudieran resolver por medio de recursividad? El factorial de un número también se puede resolver por medio de recursividad. ¿Por qué? Porque tenemos casos bases. Por ejemplo, factorial de 0 es 1. Factorial de 1 es 1. ¿Y qué sucede? Que el factorial de n siempre es n multiplicado por n menos 1 factorial, ¿sí? Por ejemplo, 5 factorial es 5 multiplicado por 4 factorial. Ustedes pueden fácilmente comprobarlo, ¿eh? Las potencias, una función que calcule potencias enteras, también se puede resolver por medio de recursividad. ¿Por qué? Porque si usted tiene a elevado a la b, siempre por las leyes del álgebra, a elevado a la b es igual a por a elevado a la b menos 1. ¿Sí? Entonces, ese a elevado a la b menos 1 es un caso más sencillo. Y resulta que con las potencias nosotros tenemos un caso base. A elevado a la 1 siempre es igual a a. Entonces, reúne los requisitos, digamos, que nosotros exigimos de un problema para que se le pueda aplicar recursividad. Entonces, no veo manos levantadas. Simplemente les voy a repetir los elementos que ustedes deben de llevarse en claro de la clase de hoy. Antes voy con Kelly Mejía. Bueno, ya bajó la mano. ¿Cuáles son los elementos básicos? Digamos que el centro de lo que ustedes deben de llevarse hoy. Número 1. Una función es llamada recursiva si hace un llamado a sí misma dentro de su definición. ¿Qué características debe reunir un problema para que sea susceptible de ser resuelto por medio de recursividad? Número 1. Existen casos básicos que nosotros conocemos la respuesta y que son fáciles de calcular. Número 2, importantísimo, los casos más complicados siempre pueden resolverse en términos de otros casos que son mucho más sencillos y que tarde o temprano, al ir resolviendo casos cada vez más sencillos, llegaremos a los casos básicos que son los que nosotros ya conocemos y vamos a poder resolver, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que llevarse en claro para resolver problemas relacionados con la recursividad. Nuestra siguiente clase tiene que ver con los arreglos. Entonces, les sugiero que vayan leyendo el capítulo 7 del libro de texto de la clase, Cómo programar en C++, de Paul Deitel. En el capítulo 7 vayan leyéndolo, porque ahí está la teoría de lo que es un arreglo, ¿verdad? Aparte de lo que yo les mencionaba al principio del curso. Un arreglo en una dimensión es lo más parecido que nosotros vamos a ver a un vector. Entonces, usted por favor estudie el concepto de vector. Y un arreglo en más de una dimensión, por ejemplo en 2 dimensiones, específicamente en 2 dimensiones,
es lo que nosotros conocemos como una matriz, como un arreglo rectangular. De hecho, una matriz así se define, como un arreglo rectangular de números. Entonces, también, por favor, les sugiero que estudien el concepto de matriz para que lo tengan claro cuando nosotros hablemos, porque entiendo que algunos de ustedes quizá todavía no hayan cursado la clase de vectores y matrices, que es necesario, ¿verdad?, para tener éxito en esa última sección. ¿Ok?